nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Abiertas las inscripciones para lo que trata la Carta de Garantía del año 2024. Proyecto de agroforestería ahora para instancias sociales, colegios secundarios y comunidad en los barrios. Investigan si jóvenes fueron reclutados por un grupo armado colombiano. Delincuentes en Perú van a recibir su merecido por parte de los comerciantes. Matrimonio al mejor estilo de cosplay se viraliza en México. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que ustedes hayan tenido un excelente miércoles. En esta oportunidad empezamos con noticias locales y hablando sobre la carta de garantía que se necesita enviar, por ejemplo, a un familiar para que llegue a la isla. Pues ante esto, el Departamento de Inmigración indicó que, por ejemplo, el 9 de diciembre sería el último día para hacer la entrega de la carta de garantía o los documentos si quieren traer al familiar este mismo año. El Departamento de Migración de Aruba informa que el servicio de solicitud de carta de invitación está abierto para inscripciones de diciembre del 2024. El próximo lunes 9 de diciembre es el último día para presentar estas solicitudes de carta de invitación para el año. Después de esta fecha, solo se van a procesar cartas de invitación para el año 2025. El Departamento de IASA dio a conocer esta importante información, dando así no solamente conocimiento para aquellas personas que deseen hacer su invitación a los familiares para que puedan pasar, por ejemplo, las temporadas decembrinas en la isla, para que tengan en cuenta que necesitan el requisito de la carta de invitación, pero solo podrán empezar a hacerlo desde ahora y hasta el lunes 9 de diciembre, pues sabemos que la cantidad de cartas de invitación para procesar es bastante alta en esta época y por eso se quieren evitar aglomeraciones. La persona que de pronto entregue la documentación después del lunes 9 de diciembre deberá tener en cuenta que su proceso no va a ser bien aceptado y que por el contrario podrá hacer la carta de invitación, sin embargo, para el año 2025. Cambiando de tema, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, dio a conocer que el proyecto de agroforestería en los colegios ahora comenzará también con su fase 2. En esta oportunidad, involucrando también a distintos sectores en la comunidad, por ejemplo, la comunidad en los barrios, colegio secundario y también pues otros sectores en donde muy seguramente van a poder aprender cómo plantar. Viendo el gran éxito y recepción del público del proyecto de agroforestería en los colegios, el Ministerio de Naturaleza lanzó la segunda fase en donde se amplía mucho más este proyecto a distintas áreas en la comunidad. Desde el 2022 comenzaron a instalar estos jardines de alimentación en donde los niños del colegio básico aprenden a plantar, cuidar y cosechar frutas y verduras. Desde su inicio hasta ahora se han instalado 11 jardines que han tenido como efecto un nivel de participación alto entre la comunidad. Alumnos, padres, docentes y vecinos y todo tipo de voluntarios se han unido para instalar cada uno de estos jardines. Ahora traerán estos jardines de alimentación a distintas áreas de la comunidad, por ejemplo, instancias sociales, colegios secundarios y la comunidad en los barrios. Deben tomar nota que hay un gran interés entre los adultos para lo que trata plantar y este proyecto en específico. De esta manera se brindan ejemplo a los adultos mayores, personas que viven en una situación difícil y a la comunidad en general la oportunidad para trabajar un jardín de alimentación. Allí ellos aprenden no solamente cómo se planta, pero también cómo se cosecha a nivel de conocimiento de agricultura. También elevan el nivel de seguridad alimenticia en nuestra isla, pues si nuestra comunidad aprende a plantar, aprenden no solamente que esto es algo fundamental y también distintos puntos que trabajan para contribuir aún más lo que es el plan de hacer nuestro sector primario otro pilar económico. Cambiando de tema, el señor Ruby Ponzón del Departamento de Obras Públicas dio a conocer que ya están haciendo todos los preparativos para la traída de la pólvora clapchi o la pagara, pues esto sabemos que es una tradición que se vive en Aruba. Como
como sabemos, estamos a algunos meses de que se lleve a cabo la temporada decembrina y una de la parte cultural que se vive en Aruba es la pólvora, el clapchi o la pagara. Pues ante esto el señor Ruby Ponzón del Departamento de Obras Públicas indicó que están haciendo todos los trabajos necesarios para lo que tratan los documentos y no solamente el transporte, pero también para que guarden la pólvora al momento en que llega a la isla. En estos momentos han recibido una gran cantidad de peticiones, pero lo que trata y más importante es el asunto de que tienen que tener sus documentos en orden. Según lo mencionado por el señor Ruby Ponzón, la cantidad de peticiones es básicamente la misma que se han recibido en los años anteriores para lo que trata el permiso de importación de esta pólvora. También explicó que la intención es que los comerciantes que van a traer esta pólvora tengan en conocimiento de que es importante de que vendan esta pólvora lo que más puedan y así que sea menor la cantidad de pólvora que se guarde en los espacios. También la intención y la idea es que no sobre absolutamente nada, pero lo importante es que se ha señalado que para este diciembre pues no solamente van a tener estos containers con pólvora, clapchi y pagara, pero que desde una fecha específica y hasta otra fecha específica se va a poder lanzar. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, en donde familias se encuentran preocupadas por el reclutamiento de 3 jóvenes que están desaparecidos en estos momentos. Según lo que han indicado los familiares, al parecer un grupo armado ilegal los tendría. Ellos son Joynier Rangel Revuelta, Lady Nicole Llanes y Steven David Garzón Guzmán, 3 jóvenes de 14 años que fueron vistos por última vez en la tarde del 30 de septiembre y de quienes, según sus familiares, no se tienen noticias desde entonces. Lo único que sabemos es que salieron de aquí a las 4:45 hasta el municipio de Aguachica. Pues de ahí pues no hemos sabido más, solamente 2 llamadas que no han hecho, pero no sabemos del paradero de él fijamente. En medio de la angustia, los padres de los adolescentes, estudiantes de 7º grado, creen que los jóvenes fueron reclutados por un grupo armado irregular, como lo informó la Gobernación de Bolívar. Sí, habían otros muchachos que también tenían el plan de irse, pero pues gloria a Dios, unos se arrepintieron, otros pues por motivo de irse por una finca pues no se alcanzaron a ir. Las familias han recorrido la región en busca de Joynier, Lady y David, sin resultado alguno. Yo le pido por favor, cualquier sea X o Y persona que lo tenga, que por favor lo regresen a casa, que todos los estamos esperando, es demasiada la angustia. Este es el salón de clase del Colegio Vicente Ondarza, donde estudian estos menores de edad. En el colegio hay consternación entre docentes y compañeros y esperan su pronto regreso. Que son menores de edad, que hay una familia angustiada por una decisión de niños, de adolescentes que no son la normal, y que por favor, si los ven, comuníquese a los teléfonos que ya están en las redes. La personería local advirtió sobre alertas en torno al reclutamiento de menores en el sur de Bolívar. Y nos quedamos allí en Colombia, pues en las últimas horas la Guardia Costera detuvo una embarcación con 16 personas a bordo, todas ellas intentando ingresar de forma indocumentada, pues allí gracias a la rápida acción por parte de las autoridades los detuvieron. ¡Quieto! 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 Así fue el operativo de la Armada de Colombia, que en aguas de San Andrés encontró una embarcación ilegal llamada John King, que navegaba con 16 inmigrantes a bordo, incluyendo 4 menores de edad, con el objetivo de llegar a la costa de Nicaragua, para luego tomar ruta hacia Estados Unidos. En su interior se encontraban 16 migrantes de diferentes nacionalidades, entre venezolanos, personal de Cuba, y también teníamos unos migrantes de nacionalidad de Kosovo. Los uniformados lograron rescatar a un bebé de 7 meses de nacido en esta ruta ilegal. Es la primera vez que encuentran a un menor de tan corta edad en estas embarcaciones. Los 2 tripulantes fueron arrestados. Una vez asegurado el personal de manera oportuna, se logra conducir
con las medidas de seguridad necesarias hacia el muelle de guardacostas de San Andrés, donde se le brindan los primeros auxilios. John Sánchez, experto en migración, asegura que la llamada ruta VIP por San Andrés ofrece 5 paquetes ilegales de navegación, los cuales varían según su precio. Se puede pagar entre $1.500 hasta $5.000, $6.000, dependiendo del tipo de embarcación que vayan a tomar y la velocidad que vayan a llevar. Son 232 kilómetros en mar adentro, yendo de San Andrés hasta Nicaragua. Según la Armada de Colombia, ya son 240 los migrantes que han sido rescatados por la isla de San Andrés en lo que va del año. Y nos vamos ahora a Perú, en donde los habitantes y comerciantes, por ejemplo en San Marcos, están cansados de la situación delincuencial. Allí, algunos comerciantes en el mercado han decidido tomar la justicia por sus propios medios e instalar algún tipo de vaki para que ellos puedan tener allí a los delincuentes mientras que llega la policía. Así quedó la sala de espera preventiva para los delincuentes. Cansados de que los delincuentes hagan de las suyas en el mercado San Antonio y San Martín de Porres, los comerciantes tuvieron esta idea. Bueno, de alguna manera, de repente hasta cuestionados, criticados, el personal cumplimos con nuestro trabajo de darle seguridad del caso a nuestro mercado. Este es un calabozo, pero no de una comisaría, sino dentro de este centro de abastos. A ello se debe que nos hemos visto en la imperiosa necesidad de aperturar el calabozo para el delincuente a la hora que lo retenemos, lo traemos acá hasta que llegue la policía. Así estamos trabajando. Ante delincuentes como este que se acerca con sigilo a su víctima para llevarse el celular, o este que ronda sospechosamente en el mercado para cometer sus fechorías, los comerciantes afirman que adoptaron esta medida ante la inacción de la policía. En estos momentos ya se lo llevan expulsado al sujeto. Estando adentro, 2 miembros de seguridad se dedican a resguardarlo. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido la presencia de 2 vigilantes en forma permanente aquí en la puerta. Claro, estaban cerradas y los vigilantes estaban parados acá hasta la hora que llegue la policía. Una vez que llegó la policía, se le entregó a la policía. Una forma desesperada que han tomado los comerciantes para protegerse de los delincuentes. Y esta es una lamentable noticia, pues en el Perú están extorsionando a una joven porque allí le secuestraron su perrito y ahora le están exigiendo dinero para no maltratarlo y para entregarlo. Ella, después de depositar el dinero y hacer todo lo que hacía, les decían los delincuentes, sin embargo al final no le han entregado su mascota. Ella pide a las autoridades que tomen acción. Es el llanto de una mujer desesperada por la desaparición de Mateo. Este perrito, que era más que una mascota, era su soporte emocional. Mateo lleva 10 días desaparecido y esto fue aprovechado por los extorsionadores. El día nos llamaron a extorsionarnos, pero me dicen no queremos problemas, se lo vamos a entregar, solamente nos vamos a encontrar en un lugar público y me depositas el dinero y yo te entrego al perrito. Estos delincuentes, que aseguraban tener a Mateo, pedían 1.500 soles de recompensa a cambio de no dañar a la mascota. Para no levantar sospechas, pusieron como condición depositar el dinero en una cuenta en el extranjero. Ya no puedo estar sin él un día más, la verdad que estos días son un infierno, es terrible no saber en qué estado está, si se encuentra con alguien o si sigue en la calle. Llegaron al supuesto lugar de encuentro, pero los sujetos nunca aparecieron. Mientras la madre de Karen intentaba hacer el pago, descubrieron que todo se trataba de un engaño. Y me dice, tu mamá también está conectada. Entonces yo verifico la llamada de WhatsApp y ella no estaba conectada. Y como estuvimos todo el camino juntas, dieron las mismas palabras que ella decía mientras que yo estaba con ella. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que todo era mentira, ¿no? Que solamente querían que le depositemos el dinero y no había nada del perrito. Descubierta la mentira, los sujetos reaccionaron con violencia, diciendo que harían daño al perro, y mandaron una foto falsa. Ahí es donde ellos dicen que ya se van acá al perro, que me olvide de totalmente de él, que se lo van a desaparecer, que se lo van a llevar. ¿Qué? ¿Amenazaron con hacerle daño al perrito? Sí, amenazaron que le iban a hacer daño. Y nos devolvemos a Colombia porque hace más de un año se llevó a cabo un paro de taxistas en donde en reunión con el gobierno pues habían mencionado que llegaban supuestamente a un acuerdo en donde iban a aumentar no solamente las prestaciones pero muchos beneficios para este gremio taxista. Sin embargo, después de un año la situación está igual.
Hace un año, justo cuando taxistas y camioneros planeaban movilizarse para rechazar el alza a la gasolina y el diésel, el presidente Gustavo Petro dio la orden de llevar a los amarillos a la casa de Nariño. Con esta foto de los líderes y el jefe de Estado se conjuró el paro. El compromiso, ponerle a la gasolina un precio especial para los taxistas. Y lo que buscamos es justamente que en la siguiente alza, por ejemplo, el valor se active para todos los consumidores, menos para los taxis, y eso permite que tengan un ahorro diario de aproximadamente 3.000, 3.600 pesos. Gracias y que viva el gremio amarillo. ¡Que viva el gremio! El gremio celebró su logro en el encuentro con Petro. Ha hecho unos compromisos, primero de congelar el combustible, segundo de buscar la tarifa diferencial, y vienen otras cosas como el tema de vivienda. A la semana de esa firma, ya sin amenaza de paro, el acuerdo empezó a cambiar. En su momento el gobierno habló de la tarifa diferencial para el taxista. Esta medida tenía como propósito que el taxista pudiera ir a cualquier bomba y allí recibiera un beneficio económico cada vez que tanqueaba. Esa situación nunca se volvió una realidad. El viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez, le cambió de nombre y de tarifa diferencial pasamos a un bono de compensación por unos 95.000 pesos mensuales, pero a cambio de una primera condición. Todos los taxistas deben actualizar sus datos en el registro RUND. ¿Para qué? Para generar mayores controles en la entrega de esta compensación que ha tomado la decisión el gobierno nacional. Por redes sociales, el gobierno del cambio le puso fecha a la primera compensación. Ojo al dato, a final de este mes de septiembre, todos los conductores de taxi que hayan hecho la inscripción y actualización en el RUND podrán acceder a esta compensación. Edilson Rodríguez dijo que con esa ilusión miles de taxistas actualizaron sus datos en el Registro Único Nacional de Transporte. Aproximadamente 40.000 taxistas se inscribieron, ¿sí? Pero luego comenzaron a cambiar las normas de juego. Entonces, de los 40.000 taxistas que se inscribieron, ya solamente la mitad podía aceptarlo. Pero terminó el 2023 y el bono no llegó. Tampoco en enero, en febrero o en abril. En mayo de 2024 se volvió a hablar del tema con nuevas condiciones. A la inscripción del taxista en el RUND se le sumó tener pase o licencia para conducir vehículos de servicio público, que el taxi sea solo de gasolina y tener vigente el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El cáncer de seno es el segundo tipo de cáncer que más afecta a las mujeres. Una mujer por poco ocasiona un accidente por no respetar el semáforo. Bucci, bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Masigi, cuídanos cultura. Se está aportando. Los Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se está siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Maybelline New York, new Firework Mascara. Firework it. 360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara, Maybelline New York.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que estamos en el mes de octubre, mes de la concientización sobre el cáncer de seno. Sin embargo, distintas instancias mencionan que este cáncer es el segundo cáncer que más afecta a las mujeres. Sin embargo, ¿cómo prevenirlo? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se trata de la detección y la prevención del cáncer de mama, un método no le aplica a todas. El cuidado individualizado debe estar involucrado cuando se trata de las pruebas y tratamiento del cáncer de mama. Eso quiere decir que todas tendrán protocolos distintos basados en sus historias familiares y personales. La doctora Erica Peters, cirujana de senos de la clínica Cleveland, dice que por eso se realizan las evaluaciones de cáncer de seno para medir el riesgo personal de una paciente de desarrollar la enfermedad. Hay muchas herramientas que pueden ayudar, incluyendo encuestas en línea o realizadas en consultorios médicos. Las preguntas pueden calcular el riesgo basado en cosas como edad, historial familiar de cáncer de seno u otros cánceres que podrían indicar mutaciones genéticas que causan cáncer, historial personal médico, edad del primer parto de un hijo vivo, raza y etnia, densidad del seno y exposición a las hormonas. El puntaje de la paciente determinará cuándo iniciar las pruebas de cáncer de mama. La mayoría de las mujeres promedio deberían iniciar las mamografías anuales a los 40 años. Algunas mujeres deberían empezar antes basado en sus historias personales y familiares. Peters dice que todas las mujeres deben realizarse una evaluación de riesgo de cáncer de mama a los 25 años, especialmente cuando hay un historial familiar de la enfermedad. Para aquellas que no conocen esa historia, los exámenes genéticos pueden ayudar. Dependemos de nuestros profesionales genéticos, que pueden hacer genealogía hasta el punto de que conocemos esa historia familiar y realizan pruebas para ver si tienen una mutación genética que incrementa el riesgo de cáncer de mama u otros. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta mujer, una mamá bastante imprudente pasando un semáforo, al parecer en la capital de Colombia, pues allí simplemente por no esperar a que el semáforo cambiara, decidió pasar con el cochecito y se cayó. Del afán no queda sino el cansancio, reza un adagio popular en Colombia que puede perfectamente ponerse en práctica para una mujer que estuvo muy cerca de ser víctima de un accidente de tránsito. Este accidente ocurrió en la avenida Suba y se ha vuelto viral en las redes. En el video se observa a una mujer que va con un coche de bebé. Intentó cruzar a toda la velocidad cuando el semáforo vehicular estaba a punto de cambiar. El hecho tuvo lugar y según muestra la cámara de seguridad, se aprecia como varios peatones corren para llegar al otro lado de la calle antes de que los carros avancen. Sin embargo, la maniobra de la mujer llevaba el coche ha generado críticas, pues cuando los vehículos empezaban a moverse después de que el semáforo cambiara a amarillo, ella intentó cruzar la calle apresuradamente con su bebé. No lo logró. La madre cayó al intentar llegar al andén, mientras un Transmilenio pasaba sin detenerse y un motociclista tuvo que frenar bruscamente para evitar atropellarla. Entre tanto, un mecánico quedó en shock al ver lo que le salía desde el motor de un vehículo. Al parecer, por una broma que le hicieron los hijos al dueño del vehículo, esto podría terminar en la pérdida de su auto. Un mecánico en Estados Unidos se volvió viral al mostrar el sorprendente motivo por el que un hombre acudió a su taller. En un video subido a TikTok, allí él explica que el cliente aseguró que sus hijos habían estado jugando con el motor del vehículo. Es por ello que al inspeccionarlo no podía creer lo que estaba viendo. El video muestra al experto automotriz drenando grandes cantidades de agua del motor, lo que evidencia la magnitud del daño causado por los menores. Esto no debería estar allí, dijo Kobe en este video que superó las 3 millones de reproducciones. El cliente afirma: mis hijos hicieron pasar la manguera por el motor cuando la tapa no estaba puesta, agregó el mecánico. La reacción de los usuarios en las redes no se hizo esperar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y vean
lo que le pasó a esta joven que estaba bastante descuidada en pleno concierto del cantante Justin Timberlake, cuando en dado momento él se da cuenta que ella está mirando su celular. Allí los presentes le alertaron a ella y al final el cantante se despidió. Justin Timberlake se encuentra nuevamente en el centro de la atención, pero en esta oportunidad fue por el uso de los teléfonos móviles en su concierto. Durante uno de sus recientes espectáculos, un momento importante fue pasado por alto por una fan que estaba distraída con su teléfono, lo que llevó a muchos a preguntarse si los dispositivos móviles deberían ser prohibidos en los conciertos. El video del momento se volvió viral y allí se ve a Justin acercándose a esta fan que estaba en primera fila durante el concierto. Mientras él le cantaba, ella estaba absorta en su teléfono sin notar la proximidad de su superestrella. La situación se volvió incómoda cuando otra fan tuvo que llamarle la atención para que se diera cuenta la presencia del cantante junto a ella. Y les presento esta boda otaku allí en Guadalajara, en México, en donde pues el mejor estilo de los caballeros del zodiaco, o también el muy estilo de cosplay, se ha viralizado en las redes. Las bodas temáticas se han vuelto más comunes, sin embargo una en León de Guanajuato se volvió viral a nivel de detalle, pues los novios e invitados que le imprimieron al hacer el cosplay del anime Los Caballeros del Zodiaco. Incluso la recepción tuvo un invitado especial para que cualquier fan de la serie habría sido un momento inolvidable que tuvo lugar. Allí se puede ver como más de 10 millones de reproducciones tiene este video y el usuario de TikTok dio cuenta de que esta boda que se llevó a cabo en una parroquia allí en León, en México. Desde la primera imagen deja ver a un joven haciendo cosplay del caballero del Sagitario y conforme van pasando los segundos aparecen más personajes del título creado por un dibujante. Llega el mes de octubre y como siempre las mejores promociones para WinCreek, Crystal y Seaport Casino. Estas promociones son para no solamente sus clientes, pero también para aquellas personas que todavía no son clientes. Tendremos muchas promociones para este mes, sobre todo también la celebración del 5º aniversario que tendremos el próximo 26 de octubre allí en Seaport Casino. Assim no mês, nós também temos diferentes promoções dia mais de luna de outubro, maneira sempre o WinCreek Casino tem para oferecer aos nossos clientes, não? De luna de outubro, nós também temos Groovy Monday, essa que está tudo nos seniors não, de 60 anos para arriba, e maneira sempre é último de luna, dia 28 de outubro, nós também temos Senior Bonus Round. Essa que está a acumular 50 tier points e assim participar de uma promoção por 5 T8 cada hora. Nós estamos chamando 4 números ganadores e aqui não tem chance de ganhar com o máximo de $150 free play. E em luna de outubro nós vamos ter uma diferença. Nós vamos ter nos Power Free Play. Essa aí vai estar arriba de março somente na Seaport Casino. Onde escucharam som, essa aqui vai vir no Strike Your Luck. Essa aqui vai estar na WinCreek Crystal Casino, onde aqui não começa a acumular 200 tier points e começando por o setor técnico por cada 30 minutos, chamando 2 números ganadores e aqui não tem chance de ganhar com o máximo de $600 free play. Luna de outubro e vai já web socinos for every young. Essa aí para nós seniors de 50 anos até 59. E luna de outubro, viva de piano, nós vai ter nos Lucky Pumpkin. Essa aí vai estar para solamente WinCreek Seaport Casino. Aqui não vamos acumular 175 tier points e for 8 teco 10 horas cada hora. Nós temos 3 números ganadores e aqui não tem chance de ganhar com o máximo de $800 cash. E por último, arriba weekend, arriba de sábado, nós vai ter nos Monster Cash. Essa aqui vai estar solamente para o WinCreek Crystal Casino. Aqui não vamos acumular 300 tier points e for 8 teco 10 horas cada hora, nós temos 3 números ganadores. E aqui não, a chance mais grande, onde vou ganhar com o máximo de $1.500 cash. Essa aqui vai estar dia 26 de outubro, começando por 5 teco 8 horas cada hora. Nós temos 5 números ganadores e aqui vou ganhar com o máximo de $500 free play. Então, nós estamos guardando aqui na WinCreek Casino, onde eu abo por ganhar.
Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Gracias por su sintonía. Recuerde que a través de las redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver mañana en una próxima emisión.